Gracias por aceptar. Entonces, bueno, bien, me alegra saber que ustedes dos están presentes en este ejercicio, nuevamente retomando actividades académicas y de estudio de nuestro semillero, como pues ha sido costumbre durante estos últimos 2 años más o menos que llevamos un poco en pie de lucha. Entonces, agradecerles y felicitarlas por todavía sentir esas ganas de seguir estudiando y de seguir explorando en el ámbito de la fenomenología, que siempre es muy extenso, muy amplio, muy diverso y que nos permite de alguna manera ir andando un camino muy fructífero y pues muy significativo también. Bien, entonces vamos a ver si nos llegan los otros compañeros. Juan Manuel quedó en entrar, pero pues no sabemos. Vamos a ver si de pronto se anima. El tema es que vamos a definir un poco. El encuentro es básicamente otra vez identificarnos, reconocernos y en segundo lugar proponer pues la guía de lectura, ¿no? Como ustedes bien saben, pues este semillero se ha caracterizado por llevar a cabo un ejercicio de estudio de los textos, de profundización de las proposiciones filosóficas de la fenomenología. El periodo inmediatamente anterior tuvimos la oportunidad de concentrarnos en la obra de Merleau-Ponty, ¿no? Exploramos varias obras, terror y humanismo, algunos ensayos que tiene Merleau-Ponty sobre el arte. Miramos uno muy particular sobre Cézanne, la duda en Cézanne, creo que se llama así, y la fenomenología de la percepción, pues que es un clásico en la fenomenología. Entonces, digamos que nos fue bien, esa experiencia académica fue muy interesante porque hubo una apropiación muy suficiente de la propuesta de Merleau-Ponty, inclusive logramos ayudarle a uno de nuestros compañeros que es Pedro Gaibor, quien va a hacer su sustentación sobre la fenomenología del títere a partir de los planteamientos filosóficos de Merleau-Ponty. Entonces, cordialmente invitadas, si se dieron cuenta, ahí en el grupo del WhatsApp compartimos la publicidad del evento. Entonces, sería muy importante y muy grato para él y para mí contar con su presencia, pues a manera de apoyo, ¿no? Apoyo moral, que es muy importante también entre nosotros, las personas que estudiamos filosofía, darnos como esa, sí, ese apoyo y esa ayuda mutua es muy importante porque también eso hace parte también de la comunidad filosófica, ¿no? De alguna manera este grupo se ha construido como una comunidad filosófica, entonces yo les agradezco que ojalá puedan sacar un tiempito y se animen a participar. La sesión es mañana a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, para que lo tengan muy, muy presente en sus agendas, en sus calendarios, ojalá pues realmente contemos con la presencia de todos del semillero, pues que es algo muy valioso, pero pues en definitiva los que podamos asistir porque pues también entendemos que hay otras realidades humanas que nos comprometen. Entonces, muy bien por esa iniciativa de estar acá. María Isabel está conectada con celular y computador. Entonces, bueno, se duplicó. Podemos decir que ya eres un cyborg. Ah, es que seguramente no tienes sonido en el computador, ¿es así? Em, pues hasta ahora estoy llegando al computador y estoy mirando a ver cómo me conecto solo al computador. Es esto. Ah, bueno, listo, muy bien, chévere. Entonces, la idea es que nos acompañemos, ¿no? Les comentaba yo que tenemos la sustentación de nuestro compañero querido amigo Pedro Gaibor. Entonces, muy importante que podamos escucharlo a las 2 de la tarde, es la presentación de él. Más o menos se toma de 2 a 3, una horita larga. Entonces, vean ustedes que a partir del ejercicio de Merleau-Ponty, que hicimos el periodo académico anterior, llegamos un poco a estas experiencias investigativas que son muy fructíferas, ¿no? Entonces, el semillero tiene sentido, ¿no? En esa experiencia con Pedro, podemos decir que el semillero sí es fructífero, es diciente y que nos aporta cosas para la definición de nuestro desenlace profesional de la UNAM, ¿cierto?
digo, desenlace, perdón, más bien académico, más que profesional. Entonces, eso por un lado, pues es como una motivación, un ejemplo para ustedes que están en este semillero y que seguramente pues están acá porque se están proyectando seguramente no, no de manera, digamos, imperativa, no lo tomen de esa manera porque tampoco es así, porque ustedes pueden elegir, ustedes hoy puede que estén, digamos, en buen ánimo con la fenomenología, pero después pueden decir, no, este no sirve para un trasero, más bien me voy a ir al lado de la epistemología, o me voy a ir al lado del nihilismo, o me voy para el lado del pragmatismo, etcétera, etcétera, y dicen, no, la fenomenología no sirve para un carajo. Eso puede pasar. Entonces, yo soy consciente de eso, entonces, no lo asuman como de una forma imperativa, sino que más bien es una elección, ¿no? Ah, Pedro, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, hermano, pues hombre, muy contento de saber que mañana te vas a lanzar a la sustentación de tu experiencia formativa en la UNAD y pues claramente desde la fenomenología. Entonces, pues primero quiero felicitarte aquí delante de Brenda y de María Isabel por esa entereza y por ese tesón que has tenido, por esa convicción además que has tenido y que la has mantenido, que no es fácil tener convicciones hoy en día porque pues vivimos tiempos efímeros y de efemérides y de quimeras, y entonces, pero has mantenido una convicción filosófica y eso creo yo que es admirable. Me parece muy importante que tú seas esa persona que está liderando también ese entusiasmo por la fenomenología, por lo menos aquí en el programa de Filosofía de la UNAM. Entonces te felicito profundamente. Tú sabes que yo te lo he dicho en diversas ocasiones, pero mañana va a ser muy interesante. Cuéntanos un poco cómo te encuentras. Profe, bien, ¿no? Dándole, repasando porque el trabajo es súper extenso y como para sintetizarlo en 20, 25 minutos más o menos, he hecho unos mapas conceptuales y eso, como por capítulo y por planteamientos y eso, como para ser muy, muy sintético porque realmente le metí demasiada tela a esa cometa. Sí, eso es muy cierto. Y la cometa está volando muy alto. Yo te felicito mucho porque yo he tenido la oportunidad de leer en la investigación de Pedro y realmente pues a mí me ha dejado bastante satisfecho y muy admirado de esa calidad que nos propone Pedro allí. Entonces, yo creo que lo vas a lograr realmente, sí, es un reto. A mí también me pasó lo mismo en la investigación doctoral. Me dieron, no, ya me dieron más, me dieron 40 minutos, pero claramente sostener, digamos, un discurso, digamos, no, ni siquiera medianamente, un discurso, digamos, eh, mm, manteniendo un poco la atención de la audiencia y sin que se pierda en el hilo, eso es ya muy retador. Entonces, yo creo que vamos a estar 25 minutos, 30 también, pues para que tengas la oportunidad de contar bien el detalle, porque hay unas construcciones teóricas muy interesantes que yo creo que sí valdría la pena escucharlas, por lo menos con más detalle y bueno, eso seguramente lo vamos a lograr mañana. Entonces te felicito, viejo, ya aquí, pues delante de los integrantes del semillero y espero que tengas el mejor resultado mañana, ¿ves? Yo estoy haciendo fuerza para que lo logres. Entonces, vamos a ver cómo nos va también, porque esto es un diálogo con Armesto, el profesor Armesto, que es también el jurado. Entonces, vean, María Isabel y Brenda, Pedro es un ejemplo de que sí es posible liderar, abanderar una reflexión filosófica desde la fenomenología, con mucha actualidad, porque el trabajo de Pedro tiene algo muy interesante y es que él aterriza el planteamiento filosófico a partir de toda su experiencia artística con los títeres. Entonces, ese es otro elemento que yo considero fundamental, porque también hay una obra social detrás de esa apuesta del títere, ¿cierto, Pedro? Sí, sí, exacto, sí es. Porque aquí en el ecoteatro donde yo vivo, pues hacemos funciones de títeres y han venido muchos titiriteros y titiriteras
Desde hace como 3, 4 años los empecé a entrevistar y a poco fui cogiendo como el enfoque filosófico en la entrevista, como para ver qué pensaban, ¿no? Y en el fondo es como, a mí me gustó la fenomenología, profe, pues usted siempre ha tenido esa claridad como en el sentido de destacar de la fenomenología el tema de las vivencias, de la descripción de vivencias y de cómo las esencias se encuentran a es al interior de las corrientes, la corriente de las vivencias y que es la conciencia, ¿no? Y que ese es como la condición de que haya un conocimiento, ¿no? Que haya una vivencia. De hecho, no se puede negar el ser de una vivencia, aunque sea una ilusión o un sueño, porque todos modos fueron vividos. O sea, la vivencia es como, pues sí, para la fenomenología es como, es el centro de todo el método, el intento de pensar desde ahí, que es como que hay vivencias y, y pues uno siempre ha tenido interés por las historias de las personas y las vivencias y experiencias de esas personas, en particular en los títeres, porque no hay una escuela, una universidad de títeres ni nada, sino en Colombia pues no existe esa carrera. Entonces hay que hablar con la gente y se critican entre los títeros, incluso se llevan mal y todo, ¿no? Pero el intento era como, primero sí, tener como un diálogo así con mucha gente de los títeres y como iba aumentando pues el interés por la fenomenología, como me iba dando cuenta de cómo se vinculaba eso con o sea, cómo se vinculaba la vivencia del títere con el método fenomenológico. Y ahí es donde pues ahí es donde hubo como provecho teórico, ¿no? Pero sobre todo me ha gustado desde que salí de la carrera y empecé a estudiar como los existencialismos con Munier, y Munier habla de que la fenomenología está en el tronco de los existencialismos, y ahí uno como que le coge sentido, sí, que es una tradición que va desde muy atrás, desde San Agustín y Sócrates, y pasa por la fenomenología y se divide pues, en Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Bergson, ¿no? Pero que es en realidad lo mismo, que es como una recuperación de la subjetividad del existente como la condición nociológica fundamental, pues, de la filosofía. Es decir, la existencia, y no solo en un sentido como aparatoso, pues, de decir que la existencia, pues, digamos que es un método o algo así, no, es una disposición de la mirada, o sea, como para poder encontrar las experiencias de los demás y poderlas reconocer toda su validez epistémica y toda pues, todo su valor, ¿no? Porque en general, pues las experiencias de las personas que no están registradas en libros pasan por ser meros saberes o cosas ahí que alguien experimentó y que no trascendieron, ¿no? Y la fenomenología en el fondo lo que dice, no es posible pues, recuperar todas las vivencias, pero por lo menos es posible cambiar la mirada respecto a esas vivencias y otorgarles valor. Entonces eso es lo que pues rescato, y el profe siempre ha estado, pues aquí no conozco a las compañeras, pero les hablo a ellas y no al profe. El profe siempre ha estado apoyando pues como el camino de lectura que es la fenomenología, que en realidad a veces puede ser como muy árido o hay momentos donde uno realmente pues sí no sabe qué se pierde, no sabe qué está pasando. Entonces, eh, por eso reconozco eso. Muchas gracias, Pedro, por contarnos estos detalles de lo que tú valoras de la fenomenología. Claramente, la fenomenología tiene una deuda con el existencialismo, eh, y tal vez no sea la deuda, sino que realmente la fenomenología tiene como base el Buenas, existencialismo. Hola, Wilder Steve, ¿cómo estás? bien, bien, acá acabando de llegar. Bueno, algo así, a la llamada.
Claro, mi hermano. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar dispuesto a escuchar y a participar también de este inicio de actividades. Te damos la bienvenida. Estamos aquí con Brenda, con María Isabel, con Pedro. Y bueno, estábamos hablando un poco de la experiencia que va a tener mañana, hablando justamente de la experiencia, una experiencia más la que nos va a socializar mañana Pedro con su presentación, su sustentación de la investigación. Entonces, también para ti cordialmente invitado, tú que has conocido todo el proceso formativo y todas las participaciones tan buenas de Pedro en el semillero, pues muy importante que nos puedas acompañar mañana, que será a las 2 de la tarde. Entonces, muy bien, por eso, Y esto sí, yo creo que apenas de pronto alcanzo ahí a visualizar una parte, sí. claro, claro. Sí, la idea es hacer los mayores esfuerzos, sí. Muy bien, entonces, entonces con esta larga invitación a que sigamos sumándonos a esta iniciativa por explorar en la fenomenología alternativas filosóficas para estudiar la realidad que nos asiste y que pues mañana ustedes la van a conocer a viva voz con Pedro. Pues esta es una invitación también para todas ustedes y usted también, Wilder, que ya también ha avanzado bastante en su investigación sobre cómo la fenomenología pues es un método que nos invita a hacer reflexiones filosóficas más conscientes de la importancia de la experiencia, del mundo de la vida, de la subjetividad. Claro, esto afirmado desde una posición existencial, no podemos negar que, como bien señalaba Pedro hace un momento en su intervención, pues el existencialismo es una corriente filosófica contemporánea que bebe de las fuentes de la fenomenología, ¿no? Y me parece muy importante que pensemos justamente que la experiencia hace parte de la configuración de sentido para la existencia humana, porque finalmente somos existentes, ¿no? Somos existentes y estamos también en existencia con otros. Entonces, estos son elementos muy importantes que plantea la fenomenología de la mente. Entonces, ahí hay todo un espectro de análisis que posiblemente también se margine también de lo que sería una conciencia teórica. Esto es lo que yo he venido pensando últimamente sobre el tema de las síntesis pasivas, que me gustaría que lo pudiésemos pensar también en ese análisis fenomenológico que nos estamos proyectando con Hannah Arendt y su libro El origen del totalitarismo, ¿no? Entonces, pues también la invitación un poco de la sesión de hoy es a familiarizarnos con esta obra tan importante de la filosofía contemporánea, El origen del totalitarismo. Entonces les decía yo que me está llamando mucho la atención, digamos, este tiempo fue para reflexionar un poco sobre cómo podríamos pensarnos la fenomenología en esos ámbitos preteóricos, ¿no? Pedro muy bien hablaba, lo decía, el mundo del títere es un mundo, el mundo del títere y del titiritero y de la puesta en escena del acto titiritesco, pues es una puesta en escena preteórica, ¿no? Entonces, como es una puesta en escena preteórica, hay una cosa que llama la fenomenología que llaman las síntesis pasivas. Hay síntesis activas, síntesis pasivas. La síntesis básicamente es pues, volver al punto de la percepción trascendental o la reducción eidética de la realidad. Entonces, claramente cuando nos disponemos a estudiar, a investigar, todo el tiempo estamos con reducciones eidéticas activas, porque todo el tiempo estamos analizando, induciendo, deduciendo, estableciendo relaciones de sentido. Todo eso hace parte un poco del ámbito de la conciencia trascendental o de la reducción eidética pura, digámoslo así. Pero hay otro ámbito que también lo mencionó, digamos, lo desarrolló también Husserl, que es el ámbito de las síntesis pasivas, que es cuando no necesariamente estamos en disposición científica o en disposición cognitiva, sino que estamos más bien en el mundo de la vida, en una disposición de alguna manera como asimilando experiencias y también respondiendo en función de ellas, ¿no? Que ese es un ámbito que a mí me interesa porque es la cotidianidad, justamente el ámbito de las síntesis pasivas, es el mundo de,
digamos, donde estamos aparentemente en una suerte de ingenuidad epistémica, o estamos en un lugar oscuro del inconsciente, inclusive podríamos meterle elementos psicoanalíticos al tema, pero es justamente el mundo de las síntesis pasivas el que me interesa analizar, y esta pues es mi apuesta, mi hipótesis de lectura. Ustedes saben muy bien que en filosofía pues nosotros estamos dispuestos a proponer una intencionalidad de lectura. Mi idea es que podamos pensar cómo hay una síntesis pasivas en el análisis que propone Hannah Arendt sobre el fenómeno totalitario, ¿sí? Entonces, una de esas síntesis pasivas que me llama la atención, por ejemplo, es el miedo. Lo tratamos un poco con Merleau-Ponty, porque Merleau-Ponty nos habló sobre el terror y el humanismo. Recuerden ustedes ese libro tan bueno de Merleau-Ponty, muy interesante porque también llega a unas ideas, digamos, Merleau-Ponty también intuye un poco el fenómeno del fascismo bajo la figura del terror. Y él explora a partir de una literatura rusa, particularmente una novela, de eso estuvimos hablando, me recuerdo yo, que cuenta la historia de una persona que se está, digamos, desencantando del modelo de la Unión Soviética y comienza a ver de alguna manera todo un andamiaje del terror, digamos, agenciado por esta figura tan siniestra que es Stalin, ¿no? Y que pues un tipo como Stalin también hace parte un poco de la lógica totalitaria, pues cuando entremos a profundizar. Pero eso lo mismo lo podemos decir hoy en día bajo una figura como un Trump o un Putin, ¿no? O un Maduro aquí cerquita en la vecindad. Entonces, digamos que sí hay como un espectro, digamos, de la figura totalitaria Sí puede bajo, entrar. Sí. bajo la figura de estos personajes siniestros que son los líderes políticos. Bueno, llegó Lord Crusaders, ya con nuevo nombre y todo el cuento. Wilder está levantando la mano. Sí, adelante, Wilder. Ah, no, 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 era para saludar a Juan Manuel que había llegado, pero bueno, ya que se me dio, pues, sí, recuerdo también que sí, en algunas cifras habían por ahí de, de cómo, bueno, en la cuestión comunista, la revolución bolchevique tuvo más de 20 millones de muertes y que también asimismo fue la Rusia comunista la que envió a morir en la Segunda Guerra Mundial casi 30 millones de pues, ciudadanos que no eran ni soldados, ¿no? Bueno, un dato ahí que recordé con respecto a lo de Stalin. Sí, sí, eso, el cuantificador también es un análisis muy interesante en cuanto al fenómeno totalitario, claramente. Entonces, pero digamos, a mí lo que me interesa es revisar el tema de la síntesis pasiva, ya les decía a ustedes, o sea, ¿qué pasa con la subjetividad en su mundo de la vida cuando experimenta un fenómeno totalitario? ¿Sí? Eso es lo que a mí me llama la atención. Entonces, muy bien, porque Pedro nos dio una pista metodológica para poder enterarnos de qué pasa con esa experiencia en ese mundo de la vida. La entrevista, ¿sí? La entrevista tiene un valor epistemológico, pero con la fenomenología tiene un valor filosófico, ¿sí? Porque a veces se piensa que la entrevista simplemente es un chismógrafo que se inventaron los de las ciencias sociales, pero resulta que no, que desde una perspectiva fenomenológica la entrevista tiene todo el valor porque nos entera sobre la experiencia y sobre la configuración de mundo de la vida y también cómo las síntesis pasivas, este concepto que les he venido contando desde Husserl, pues definen la vida y la existencia de las personas en su cotidianidad, ¿no? Eh, y aquí pues estaríamos tentados a averiguar, por ejemplo, cuál es la experiencia de un migrante en este momento que son perseguidos allá en Estados Unidos. Y pues cuento el cuento porque ya me he enterado de algunos que han llegado aquí a Colombia por esa política de persecución y esa criminalización que es la visión política de Donald Trump contra el migrante, ¿no? Y las experiencias que cuentan pues son realmente, digamos, deshumanizantes, ¿no? Personas que estuvieron recluidas durante un tiempo en un centro penitenciario creado específicamente para mm, mantener encerrados a los migrantes
unas condiciones de alguna manera psicológicas, socioemocionales bastante complicadas, señalados, perseguidos, etcétera, etcétera. Y además, fuera de eso, pues expropiados de sus recursos materiales, de sus dineros y demás. También otra historia bastante diciente al respecto. Entonces, a eso me refiero yo con el tema de las síntesis pasivas, desde una perspectiva fenomenológica al fenómeno totalitario, ¿no? Entonces, de entrada, pues yo les propongo, así a grandes rasgos, cuál sería como la intencionalidad de lectura. Claro, ustedes pueden encontrar otras, porque pues definitivamente, pues ustedes son también los intérpretes que están también tratando de asumir y comprender el planteamiento de Hannah Arendt. Pero tienes una pregunta, la mano levantada. Profe, sí, porque pensaba yo a veces como en la crítica que le hacen a Hannah Arendt, que es como si el resultado de sus investigaciones fuera inocuo porque finalmente arribó a la banalidad. Y, y también pensaba pues como que en qué medida, digamos, las categorías marxistas de alienación y reificación tienen como una base fenomenológica también y una síntesis pasiva, ¿no? Ya eso. Sí, muy interesante ese planteamiento ahí, Pedro. Claramente, pues, habría que mirar más al detalle cuál sería el diálogo entre Hannah Arendt y el marxismo. Yo creo que es un diálogo crítico, ¿no? Mm, Porque Hannah Arendt siempre se mostró como una pensadora crítica de todo. Y entonces, sí habría que mirar eso con más detalle, ¿no? Entonces, De claro. todo menos de Heidegger. Bueno, sí, esa historia no la vamos a tocar, claramente. Esa experiencia fenomenológica, pues digamos que queda ahí para averiguarla. Ya se han hecho muchos estudios sobre esa relación, pero digamos que en el fondo, mirando un poco más el tema del fenómeno totalitario, el tema del mal, tú hablabas, sí, efectivamente, la banalidad del mal es un tema que es recurrente en las interpretaciones sobre el origen del totalitarismo en Hannah Arendt, pero habría que prestarle también atención a otros análisis que ella propone ahí. Por ejemplo, la hipótesis que ella propone de que el totalitarismo básicamente se origina por una mixtura de dos cosas que tienen historia en Europa. Por un lado, el antisemitismo y por otro lado, el imperialismo. ¿Ves? Entonces, muy interesante, por ejemplo, esa mixtura analítica que propone Hannah Arendt sobre el origen del totalitarismo y cómo el antisemitismo está ahí imbricado. Y claro, la visión imperial del poder político, ¿no? Que eso viene propiamente pues de la tradición grecorromana y que pues se hace oficial con el cristianismo durante la Edad Media y que de alguna manera también se reinventa con la formación del Estado moderno, ¿sí? Entonces, esos análisis históricos que propone Hannah Arendt creo que también son muy valiosos y aquí me parece muy importante que tengamos presente el análisis histórico, ¿no? No solamente el análisis de experiencia, sino también el análisis de la historia. Entonces, me parece muy importante valorar esa lectura de Hannah Arendt desde esas perspectivas. Por un lado, fenomenológica, aterrizada a las experiencias mundanovitales que experimenta una persona cuando mm, experimenta de alguna manera el terror totalitario, ¿cierto? En vivencias como el terror, justamente, el miedo, el silencio, mm, mm, el hambre, ¿no? Son cosas que experimentaron, por ejemplo, las personas que estuvieron en los campos de concentración. Pero también es un fenómeno histórico, ¿eh? Donde hay unos procesos más macroestructurales, sociales, políticos que también están alimentando el análisis totalitario. Entonces ahí también me parece muy importante esa consideración de Hannah Arendt porque nos muestra un poco todo el papel que jugó el antisemitismo, inclusive desde los tiempos de, de San Agustín, ¿no? Y ahí para adelante
digamos, lo que origina de alguna manera también el radicalismo semita, de alguna manera tiene que ver con el aislamiento en el que la cultura occidental europea, mm, digamos, mm, determinó al pueblo judío. Entonces ella habla inclusive de un aislamiento, ¿no? Y que este pueblo en respuesta a eso, pues eh, emerge como una religión racista, ¿no? En el sentido de que pues es un pueblo odiado, pero que ese odio lo va conteniendo y va respondiendo también a una suerte de aislamiento, ¿no? Que es violento. ¿M? Entonces, eso también tiene unos elementos muy interesantes para analizar un poco frente a lo que pasa, por ejemplo, hoy día con el Estado de Israel. ¿M? Pero bueno, eso implica también tener muchas variables históricas ahí en juego, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, el problema judío y cómo lo resuelve también, digamos, los aliados, ¿no? En términos jurídicos y en términos políticos. Entonces, bueno, eso tiene mucha tela por cortarse y hay que mirarlo también con lupa histórica. Y bueno, el imperialismo, claramente otro de los conceptos que propone Hannah Arendt en este libro sobre el totalitarismo y que nos lleva un poco a pensar un poco sobre la visión imperial del poder político que ha estado íntimamente en la configuración de la historia occidental, ¿no? Desde tiempos del papá de Alejandro Magno, Pericles, hasta el cristianismo, ¿no? Entonces, el imperialismo siempre ha estado ahí muy latente en la cultura occidental como un mecanismo para entablar poder, pero también dominación sobre los otros pueblos. Entonces, eso también me parece muy importante que lo tengamos presente. Bueno, este fue apenas una abrebocas, así como tratando de tocarlos un poco, sensibilizarlos al tema en esta charla tan que hemos tenido en estos minutos. Entonces, a ver, el compromiso es, voy a compartir pantalla porque pues la idea es que ustedes vean el libro. eh, Afortunadamente ya el libro se encuentra en PDF y por ahí Juan Manuel muy amablemente nos compartió una versión digital del libro. Entonces, a ver, digamos que lo que yo propongo está los orígenes del totalitarismo. Creo que esta es una edición de no, Trota, esta es la de digo, la de Taurus, la de Taurus. Entonces, acá tenemos la edición de Taurus del origen del totalitarismo de Hannah Arendt. Y bueno, ¿cuál sería el compromiso, digamos, por parte de nosotros? Em, pues asumir una lectura de estos capítulos, ¿no? Entonces, el capítulo 1, aunque pues yo digo que también tenemos que mirar un poco los prólogos, ¿no? Porque está en el prólogo a la primera parte del antisemitismo, ¿no? Este prólogo, los prólogos son muy importantes, le prestamos atención a los prólogos desde el periodo académico anterior en la fenomenología de la percepción, porque pues los prólogos siempre dicen cosas muy valiosas sobre la mirada que hace nuevamente el autor a su obra. Entonces hay tres prólogos, ¿no? Entonces, imagínense, esta persona hizo tres prólogos, Hannah Arendt, al origen del totalitarismo. Entonces, bueno, esta podría ser una clave de lectura de la obra y no la podemos demeritar por lo menos en estos análisis que queremos hacerle a la obra. Entonces parece que el tercer prólogo es el más largo, por lo que veo acá. Entonces, bueno, con solo mirar los prólogos ya tenemos pues un trabajo que hacer, ¿no? Yo cojo los prólogos, Entonces, profe. ustedes deciden cómo Eh, tomamos, señor. yo, pues, si Sí, es por Pedro, dividirse cuéntame. la lectura, yo cojo los prólogos si quieren. Listo, mi hermano. Tres prólogos ahí de regalo. Muy bien. Hágale. Y la Entonces otra cosa tú, es decir o sea, que sí, pues menciona el imperialismo, pero sobre todo, o sea, porque en la tradición europea son muy ciegos al colonialismo que hubo en Latinoamérica y en África. Entonces, o sea, de todos modos, como que
O por ejemplo, el tema de que ahora pues hacer una lectura del antisemitismo justo en este momento en donde el Estado de Israel está cometiendo un genocidio es como súper, pues, o sea, dan ganas de saber pues cuál era el argumento en ese momento y por qué terminaron ahí. Porque de hecho Hannah Arendt hizo pues mucha labor para como cultural y de recuperación de documentos del patrimonio judío para el Estado de Israel, ¿cierto? Eh, y, y bueno, sí, o sea, hay un montón como de paradojas ahí en el texto que hay que abordar. Sí, sí, claro. Hay unas discusiones ahí fuertes, entonces claramente vamos a ver cómo las afronta Hannah Arendt y les da una lectura, ¿no? Una salida también posiblemente. Entonces, muy bien, ya tenemos un candidato para los prólogos, que son 4 prólogos. Entonces, muy bien, Pedro, por ayudarnos en esta parte. Bien. También me gustaría que me contaran en qué fecha estarían dispuestos a pues recordemos que también nuestra idea al asumir esta responsabilidad, digamos, de análisis, pues también asumimos de alguna manera un compromiso de fechas. Entonces, em, cuéntanos tú, Pedro, prólogos, y también pues los demás pueden ir, si gustan, pueden ir Entonces, yo, mirando el prólogos PDF. para el 21 de agosto. Muy bien, Pedro, 21 de agosto. También las demás compañeros pueden mirar, descargar el archivo que está en el grupo del WhatsApp y cuéntenme qué capítulo quisieran trabajar, de qué parte a qué parte. También yo entiendo que son capítulos extensos. Entonces, no sé, el periodo pasado establecimos el criterio de las primeras 20 páginas. Yo lo acepto también porque, pues, pues, claro, no podemos, digamos, asumirlo todo así extenso. Entonces, por ese lado, quienes estén dispuestos, pues adelante. Capítulo 1, el antisemitismo como un insulto al sentido común, de la primera parte, ¿no? Lo primero. Insulto al sentido común. Bueno, pues yo me postulo para este. Yo lo puedo presentar. Entonces, Pedro nos dice que el 21. Entonces, yo lo propongo para el 4 de septiembre. Quedamos con 2 semanitas de, de tiempo para leer, ¿no? La idea es que pues dejamos un tiempo importante para que todos podamos de alguna manera leer. Aquí, por ejemplo, pues nos reunimos el 14, pero son los prólogos, yo creo que los podemos, nos da el tiempo para estar con la lectura el 21 de agosto con Pedro y socializar. Entonces, yo me comprometo con presentar el capítulo ¿Podés primero. proyectar el índice, profe, para ir Sí, escogiendo o no? ¿O cómo lo tienes sí, pensado? claro. Disculpa. No, no, está bien. Es para poner aquí, ya pongo este un momentico para que ya, y bueno, ahí sería eso. Está el capítulo 2, los Tutor, judíos. yo tenía una cuestión. Sí, mi hermano. Sí, respecto a la, Entonces, pero para todo, ¿no? El yo prólogo. tenía una, Ah, una cuestión perdón, respecto a la, uy, Juan Manuel está hablando, no, Will, tú tienes la como que palabra. se corta. Le sentí que se está como entrecortando la llamada. Ah, sí, tenía una cuestión respecto, digamos, a la validez, digamos, al suficiente criterio que pudiera tener Hannah Arendt respecto a la cuestión antisemita, ya que pues si bien es algo que pues desde hace mucho tiempo se ha tornado delicado pues para ciertos corazones y mentes delicadas,
yo quisiera ver, digamos, desde qué punto de vista se torna, por ejemplo, ciertos aspectos del antisemitismo como una cuestión, pues, totalmente carente de sentido. Me acordé también porque acá Pedro había mencionado hace un momento lo de la cuestión de la conquista de América, todo ese asunto, los colonos españoles y todo eso. Y por una parte, pues mucho, y pues sí, los padres de la patrística, los cristianos tuvieron ciertos sentimientos antisemitas desde hace tiempo, pero si bien también es cierto que Colón, por ejemplo, un dato que pues es un poco popular, pero no se hace como tan evidente siempre. Colón era judío, pertenecía a aquella etnia y de todos modos, si no estoy mal, también trajo un aproximado de 300.000, 600.000 judíos también a realizar a realizar mestizaje pues, con los nativos acá de América. Entonces, por otra parte, también he visto que ahí estuve examinando rápidamente el documento propuesto, que se examina el totalitarismo y todo ello, y me doy cuenta de que la autora pues parece carecer de la información suficiente como para decir, por ejemplo, que la raza, el pueblo judío en sí no buscaba de algún modo llegar a un poder, a un régimen, nada de eso, cuando evidentemente hay muchos documentos, muchos registros que evidencian totalmente lo contrario. Entonces, por eso cuestiono bastante el criterio de la autora en ese sentido, puesto a que siento que carece de la información requerida para abordar el problema como debe ser de un modo totalmente objetivo y teniendo en cuenta pues las condiciones actuales también, entre otras que ya son ya históricas y que evidencian que, por ejemplo, inclusive la cuestión de la Segunda Guerra Mundial fue bastante, eh, bastante sujeta a la propaganda por parte de los aliados, en los que pues sacaron unas cifras pues de unas cifras ya bastante escandalosas respecto al tema y bueno, esa parte. No, no es como si, digamos, esos 6 millones de aparentes judíos hubieran sucedido en realidad. A eso es lo que me refiero. Es, es totalmente absurdo, siento yo. Y ahí, y ahí, bueno, ahí podríamos continuar con el tema, pero digamos, quisiera dejarlo ahí como, como para examinarlo del documento. Sí, muy bien, Will, que tengas también tus posiciones respecto a los planteamientos que nos pueda proponer Hanal. Considero que es correcto porque esa también ha sido nuestra disposición teórica digamos, sí, también nuestra disposición como comunidad de aprendizaje respecto de las obras filosóficas, que también están sujetas a la discusión y al debate. Entonces, claramente, pues reconocemos tu planteamiento y esperemos, pues con esta lectura, confirmarla o afirmarla o bueno, o desmentirla, bueno, ¿Cuál como, falta en el orden? Disculpen, es que voy a entrar en otra Profe, reunión. sí, señor. eh, tengo una cuestión. El capítulo 1 tiene apenas 10 páginas. ¿Por qué no sé? El 2 también usted. No, pero Eso, está bien. coincido. Hasta las 143 lo hace el profe Bayem. Pero esperemos, Sí, pues. pero es que ese capítulo 2 es salvaje, ¿no? Bueno, Ya, qué pena, se me yo le hago se me estaba cortando la llamada por un momento. Por un momento. aquí estamos, mi rey. Entonces, ustedes me proponen que me extienda un poco al capítulo 2, ¿sí? Sí, 1, 2, porque igual el texto tienen como 600
o 700 páginas, ¿no? Y sí, O está bueno, ese. si les parece, podemos hacerlo de a 100 páginas, tomando a 100 páginas. Los que lo Y deseen, los que no, de acuerdo a lo que diga la nomenclatura del índice. 100 páginas. Bueno, hagámosle. Eso Así va a le estar. podemos acabar y sacamos un producto precisamente con esta cuestión de la polémica de las nuevas dictaduras, ¿no? Creo que es importante, un producto. Uy, Dios mío. Bueno, bueno. Entonces el antisemitismo y el capítulo 2. Y yo sigo después de vos, me parece perfecto, profe. Ahí yo ayudo de una vez. Listo. Y Pues, póngame ahí, o sea, sigue otra persona y después sigo yo. Y ahí podemos ya ir balanceando las cargas con los estudiantes, pues que deseen. sí. O sea que después del 4 de septiembre seguirías tú. Sí, Juan Manuel. O sea que, pues te damos 2 semanas para que tengas tiempo para hacer ese análisis. 25 capítulo segundo. El capítulo segundo que se No, titula. para Juan, para Juan sería capítulo 3 y 4. Ah, muy bien. 3 y 4. Muy bien. Gracias a que estés observando el documento con eso. Entonces, Juan Manuel Hernández Sí, Aguilar. Águila. Y la fecha sería a las 2 semanas o a la tercera semana, porque si No, no sería el 18, sería el 18. sí, dejémosla. ¿Estás de acuerdo, Juan Manuel, de presentarte tú para el 18 de septiembre o lo damos para el 25? Juan Manuel, Sí, profe, pues si quiere, en mi caso puede ser semana, cada 8 días, no hay ningún problema, considerando que ya me ha pasado que yo quedo en embolatarme 2 semanas, darse como para la lectura y pues a muchas personas pues como que comienzan a aparecerle situaciones personales, ¿no? Que es, nadie está exento, pues. Pero sí, en mi caso, por lo normal, eh, por eliminar pues ya compromisos en la medida que vayan cumpliéndose. entonces te pongo 18 de septiembre. Sí, ponlo normal, para que haya una regularidad. En mi caso sí necesito esa regularidad, pues. Bueno, bueno, Juan Manuel. Bueno, ¿quién más nos va contando sobre su participación? Pues cada uno está leyendo como mirando el libro a ver por dónde se le mete el diente. Ya aquí ya vamos de capítulo 3 y 4 con Juan Manuel. Y ¿Tú podrías volver a colocar el contenido para saber cuáles son los temas que sean? Gracias. el afer Dreyfus, el amante. ¿Quién será el afer de Dreyfus? Y ahí nosotros ya pasaríamos a la segunda parte, si ya estaría abordada la primera parte, o sea, ya está abordado primer capítulo, segundo capítulo, tercero y cuarto, ¿sí? Entonces pasaríamos a una segunda parte. Tercero y cuarto, sí, exactamente. Entonces, para subir la paginación, para subir es, gracias. Ujú. Ves, ahí interesantísimo la emancipación política de la burguesía. Sí, ese está bueno. Yo también lo estaba viendo y chévere. Cójalo usted que usted es el experto en esas áreas, profe.
Sí, pero Usted pues es yo ya el dije que ya le he que camellado. Sí, es que No, el no profe ya importa, no tomó. importa. Ah, O yo me María, ya, quiere ah, cogerlo usted y nos reunimos, María, para cuadrar esa lectura en conjunto. También podríamos hacer eso si lo sienten muy pues pesado. yo lo podría coger, pero yo no sé mucho sobre estos temas. O sea, yo Ah, podría no, no así coger ese importa, la propia capítulo lectura 5. te va dando. Ah, ok. La propia Pues yo lectura puedo te va coger. dando, porque cada autor tiene una lectura muy, muy particular, ¿no? No es que sea muy... De hecho, ningún filósofo le hace justicia a ningún otro, ¿no? Eso lo puede decir el profe Ballén, que también tiene un doctorado y se ha dado cuenta que cada filósofo lo lee de acuerdo a su manera, ¿no? Diría. Ah, bueno. Entonces yo tomaría ese capítulo 5 y tomo también el 6 o solo el 5. Porque El que quieras, si es el 5 serían ahí como, yo qué sé, 30 páginas más o menos, mal con 25 está páginas. perfecto, está bien, Y acá está bien. serían 10 páginas más. Ah, bueno, entonces yo tomo capítulos 5 y 6. A ver qué. Ah, Pero excelente. no sé. Eso Y manden pues, pantalla, eso. sí. Tómenle foto para mandar. Ah, vale. sí, Y sería y entonces fecha 28, no mentiras. 2, 2 de, de octubre. sí, 2 de octubre, Vale, 2 de listo. octubre. Yo Muy ya bien. tomo la foto. Sí, yo les mando esto por el WhatsApp, no se preocupen, yo les mando más organizadito y de momento pues para ir sabiendo. Entonces, ¿qué le ponemos a Henry? Henry no tiene Teams, entonces, Ah, Henry dijo que en sí los capítulos de más abajito es lo que le dejen. Ah, pues pongámoslo en el 7 para la continuidad, ¿no? El 6 7 el hombre camella bien. sí, sí, sí. Capítulo 6 Henry, capítulo 6 y 7. Eso, perfecto. Bueno, y Wilder se perdió. Está en modo tesis. Sí, se perdió. No, pues yo pensando lo que dije anteriormente respecto al criterio de la autora frente a algunos temas, no sabría ahí. No, pero no sumas, Wilder, porque igual tu lectura es juiciosa, haces cosas que no hacen estudiantes promedio, eh, sos muy respetuoso, así tengas un disenso con los autores. Eso nos ayuda a avanzar, ¿no? También, pues, primer parte del libro, no es que sea la parte más amable actualmente, ¿no? Pero pues la invitación es a eso, ¿no? Vos sos un buen hombre, buen filósofo y considero que Entonces, ¿qué, Wilder? Tenemos Estoy capítulo mirando los 8 y títulos, 9. pero a ver, coja el 9, la decadencia de la nación-estado y los derechos del hombre. este es, ta. El 6 ya lo escogieron, ¿no? Pareciera que Sí, Y le sí, 6 asignamos y eso 7. a Pero, Henry, creo que es. Está ahí Mm, Henry y queda entre el 8 y el 9. Imperialismo continental, panmovimientos. Eso es. Igual ese ya es muy buena respecto a las acciones. Te da un buen barrido a nivel social de esa lectura, porque lo está tomando desde cómo los ingleses armaron arquitectónicamente todos los campos de concentración en África y las colonias. Y eso es importante. sí, bueno, interesante. entonces, Wilder, ¿ya te decidiste? Desapareció. Entonces, o póngame a mí y vaya bajando más. Ya me toca a No, mí pero es que usted repetir. ya Ah, aparece, bueno, ahí mejor está Will. dicho. Hago lo que puedo para que este seminario tenga poder. No, no, sí. Pero ya tú hiciste tu compromiso. Además, digamos,
digamos, el reto también para cada uno de nosotros es seguirle la lectura lo que más se pueda y estemos al día en el texto que se vaya a leer a la fecha, ¿no? También es trabajo. Entonces, Wilder, ¿te decidiste? Bueno, mientras se decide Wilder, no sé si Brenda quiere lanzarse al ruedo. Pero con el de la tercera parte, el capítulo 10, la de Sociedad sin clases. Ah, bueno, muy bien. Mientras Wilder piensa, entonces Brenda, capítulo 10. Muy bien. La tercera parte, ¿no? ¿Cuál sería la expectativa de la lectura o cuál sería la expectativa del encuentro? Es decir, yo tengo el 2 de octubre y qué debería suceder ese 2 de octubre si manejo el capítulo 5 y 6. Tú haces una presentación un poco breve, más básicamente identificar las estructuras, las ideas filosóficas, la argumentación que lleva la autora, más o menos como las conoce. Es presentar el capítulo de acuerdo a lo que mencione la autora, ¿sí? Pues Es digamos que contar qué sucede. lo que hemos hecho, María, es, hacemos una presentación tipo relatoría, ¿no? Ya, De, creo que podría trabajar el capítulo 8. ¿Ese está capi- ya o escogido? no, señor. ¿Cómo se Listo. llama el capítulo 8? Este se llama, ya lo miro. Se llama Imperialismo. Imperialismo Continental, los panmovimientos. Muy bien. Mítico, como te gusta. Capítulo 10, Brenda. ¿Cómo se llama el capítulo 10, Brenda? Una sociedad sin clases. Ujú. Muy bien. ¿Y para qué fecha sería tú? Bueno, miremos. Pero Wilder, hace falta un capítulo, el 9, no lo ha tomado nadie. ¿me decías, Brenda, perdóname? Que falta el capítulo 9, ¿Hasta el 9? antes del mío, sí. Vamos a ver si aparece alguien por ahí. ¿Cómo se llama el capítulo 9? La decadencia de la nación-estado Muy y el bueno final ese. de los derechos del hombre. La Yo decadencia. cojo el 9 si quieren. Ah, se va a reivindicar. Listo, Pedro. Pero por favor, díganme las fechas. Wilder, ¿cuál sería tu fecha? Acá sería, de acuerdo a lo que tú tienes, si estábamos en el 2 de octubre, Sí. un minuto ya reviso acá, 2 de octubre, a los Ajá, 15 días, 16 de octubre, para Henry, capítulo 6 y 7. Mm, muy bien. Este sería 16 de El mío octubre. sería Y que tipo 1 de noviembre, por ahí. 30 de 30, noviembre. 2 de noviembre. 30 de octubre. Ah, sí, 30 de 2 de octubre. noviembre estaría bien. Pero el 2 de noviembre es domingo. Como es a los Mm, 15 días, Y eso tiene que ser un sería jueves. Sí, 30 de por eso es octubre. 30 de octubre. Es el 30 de listo. octubre. Para el capítulo de la decadencia, Sí. mm, ese El sería 13 jueves 13 de de noviembre. noviembre. Y el de Brenda sería para el 27 de noviembre. Ok. Y ahí se acaba ¿Listo? el semestre. Sí, ya villancicos para ir para adelante ya. Vamos a ver si hay Pero no villancicos con... alcanzamos a leer el capítulo fundamental, que es el de la tercera parte, que es el totalitarismo. Bueno, solamente leemos el primer capítulo de esa parte. Pero solo nos quedarían 3 capítulos. Intentemos terminar el libro, ¿no? Sí, Sí, en parte. total. Y ahí hacemos una segunda ronda o cada uno toma 3 capítulos o cómo. No, acá tenemos nuevas víctimas. Yo les voy a decir a esas nuevas víctimas que se vinculan
o hacemos antisemitismo con ellos. No mentiras, pero, pero pues digamos que sí hay que decirle a ellos, a los compañeros que hacen falta. Dejémoslo hasta ahí, dejemos la programación ahí. Mientras tanto, a ver si logramos las nuevas víctimas para que se lancen a presentar lo que nos hace falta. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Vale, Ok. Esa, sí, esa hasta ahí. persona Pero entonces, que sea, reunámonos al terminar, a mitad de programa, para decidir las nuevas víctimas o no. Como Bueno, para no dejarlo al azar. ¿cuál es la propuesta, Juan Manuel? Perdón. Que a mitad de programa, cuando vayamos a la mitad de la programación, nos reunamos de nuevo para decidir quién toma esos últimos 3 capítulos, ¿no? Bueno, viejo, listo. entonces ustedes comentaban que hay que hacer una relatoría, pero la relatoría es con base a lo que uno leyó en esos capítulos, ¿sí? O uno ya lo Y va también a lo que te mueva, también a lo que te hilando con... mueva que te parezca a ti del actual, ¿no? También puedes ir haciendo tu lectura. Algunos, como Nancy, el año pasado, bueno, el semestre pasado, iba incluyendo ideas de otras lecturas que iba intercalando de acuerdo a lo que iba haciendo y pues iba dejando una lectura un poco más a su parecer, ¿no? También es muy importante, igual como tenemos la obligación de leer, pues la idea es no dejar solo a la persona, pero también como tener ese momento de debate, ¿no? Ok, Sí, muy bien. Lo que No dice sé si el profe quiere decir Juan algo. Manuel es muy importante. La relatoría es digamos, es un texto híbrido entre, digamos que tú como lectora, digamos que le vas a hacer justicia al texto. ¿Qué significa hacerle justicia al texto? Relatarlo en todas sus partes, digamos, estructurales, conceptuales, ¿no? Entonces le haces justicia al texto, es decir, lo muestras, lo enseñas tal y como lo propone la autora. Entonces, eso es hacer justicia, ¿no? Es em, mm, prácticamente darle el lugar que le corresponde a la propuesta de la autora. Y por ahí mismo, ya ahí puedes encontrar tu voz personal, ¿no? Esa es la otra parte de la relatoría. Entonces, luego de que le has hecho justicia al texto, lo has mostrado en sus temáticas, en su estructura, en su planteamiento filosófico de fondo, pues luego tú te lanzas a hacerle una lectura, una mirada ya más personal, eh, más una parte, digámoslo así, también hermenéutica, pero tal vez mi recomendación para todos, pues como este es un semillero en fenomenología, y pues yo como les propuse revisar un poco el tema de qué pasa con la experiencia, qué pasa con la subjetividad, qué pasa con la corporalidad, en estos análisis que propone Hannah Arendt, eh, también sería muy interesante poder conocer desde allí cuál sería esa lectura, ¿no? Porque aquí nos estamos atreviendo, aunque Hannah Arendt se lee mucho, digamos, particularmente este texto en temas relativos a la filosofía política o la ética contemporánea o la historia política inclusive, pero pues nosotros pues nos interesa hacerle esa mirada fenomenológica. Entonces, muy interesante que ustedes de alguna manera se puedan atrever a hacerle esa recuperación y tratar de darle como un escorzo, como una delimitación a la perspectiva y ofrecerla también como un relato muy de ustedes y reflejarlo en la relatoría, ¿no? Yo digo que la relatoría más o menos es un texto entre 6 a 7 páginas, ¿no? Aquí hay que hacer mucho esfuerzo de síntesis. Esa es mi invitación también a eso, ¿no? Em, Mi invitación es hacer mucho esfuerzo de síntesis. No podemos tener relatorías de 10, 12 páginas, eso ya no nos da, pero unas buenas 6 páginas yo creo que nos ayudan mucho y nos orientan en este acercamiento que estamos proponiendo a esta obra de Hannah Arendt tan importante. Entonces eso es lo que yo tendría que decirles. Yo creo que el día de mañana les voy a compartir ahí por el WhatsApp esta matriz que hemos elaborado conjuntamente, un poco más ordenada, para que ustedes la puedan usar y la tengan presente, pues para que nos programemos todos en tiempos y en lecturas. No sé si quieran decir algo más. Bueno, todos están invitados a la sustentación mañana de Pedro, ¿no? Por favor, hagan el esfuerzo. Sí. Sí, ahí uno, estaremos acompañando al Pedro y qué bueno volverlos a ver. Bueno,
Así estamos. Me alegra mucho también verlos, escucharlos también, sentirlos vivos y vibrantes y con ganas de estudiar a Hannah Arendt. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso, Que te vaya gracias, bien. buenas noches. Vale, Buenas muchas noches. gracias, pórtense bien. Listo. Bueno, hasta luego, gracias. Chao.